Hay en mi alma bendición y de Cristo eterna salvación. Hay en mi pobre corazón una plegaria de amor y devoción. Vivo feliz con mi Jesús, su amor saturó mi corazón. El vivir ha de ser para Él y hasta el fin serle fiel. Oigo a lo lejos un cantar, parece que es la voz de un cascabel. Es la canción angelical que a mi Cristo entona un cantar. Oigo muy de cerca sollozar las almas que gimen de pecar. El pecado ha causado un gran mal, mas mi Cristo puede salvar. Es imposible vivir con el alma quebrantada de pecar. Es imposible resistir cuando el alma se cansa de llorar. Hay una fuente de bendición que satura las heridas del corazón. Es la sangre que nos trae el perdón, la sangre del bendito Salvador, la sangre del bendito Salvador. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es un privilegio enorme poder dirigirme a ustedes para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por este privilegio para poder saludar a la familia pastoral, a todos los hermanos y hermanas del Templo Betel. Betel es una congregación que está en bendición. Esta tarde vamos a meditar con un tema que se llama Una mujer de valor es destacada. Inclinen sus rostros y pidámosle al Señor que estos momentos de reflexión en su palabra sea de bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Dios eterno, por favor, siempre cúbrenos con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo. Dios eterno, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y tenemos la plena confianza que nos continuarás protegiendo, cubriéndonos y bendiciendo la vida de cada uno de nosotros y de las familias que representamos. Amén y amén. Busquemos en nuestras Biblias, allí en Santiago 3, versículo 17. Y la palabra del Señor dice así:
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Reflexionemos. Si nuestro Señor Jesucristo nos preguntase en este momento, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas? ¿Cuál sería, hermano y hermana, amigos que nos escuchan, que nos ven? ¿Cuál sería su respuesta? Es posible que la respuesta estaría también vinculada con necesidades materiales. Generalmente dejamos las necesidades espirituales no como prioridad, sino como algo que viene por añadidura. Pero para el Señor tenemos que darle la prioridad a Él y a todo lo que se relaciona con su santa palabra para que podamos nosotros ser cristianos y cristianas victoriosos. Entonces, siempre el ser humano tiene deseos, inquietudes, necesidades, intereses inalcanzables. Y buscamos otras formas de poder lograrlo. Como por ejemplo, la creación. ¿Quién podrá? Nadie. Construir una creación que Él lo ha hecho. Y la misma palabra dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El proceso de desarrollo de cada uno del ser humano, desde el momento de la concepción, y cómo vamos desarrollándonos en cada etapa de nuestra vida. Eso es un desarrollo perfecto, hecho por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros vinculamos eso con la obra de Dios, podemos también entender y comprender que la sabiduría es un punto sumamente importante para que nosotros podamos dar esa honra y gloria a Él. En la Biblia, 52 versículos hablan sobre la sabiduría. Y dentro de la sabiduría podemos hablar que una mujer puede destacarse por sus valores, pero por sus valores cristianos puestos en práctica. No son los títulos, no son los talentos como cantar, no son los talentos como poder tocar un instrumento musical. No, es lo que Dios llena a su pueblo para que podamos ser sabios en nuestro comportamiento, en nuestro hablar, en nuestro hacer. Porque eso es lo que nos distingue. Porque nosotros somos cartas leídas al mundo. No se nos debe de vincular con comportamientos del mundo, sino con el comportamiento que lo determina la sabiduría que Dios nos da. Revisemos qué nos dice la lectura de esta meditación, es decir, lo que leímos en Santiago 3:17. Y cuando habla de la sabiduría, habla que es de lo alto. Y primeramente destaca que es pura. ¿Y qué es la pureza?
es la cualidad que está libre y está exenta de toda contaminación. Veamos lo que nos dice sobre esto el Salmo 143, 10. Busquémoslo allí en nuestras Biblias para poder decir qué es lo que nos dice el Salmo 143, 10. Y nos dice lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, cuando hablamos del Salmo, dice que me guíe a tierra de rectitud. Dios quiere que nosotros seamos su pueblo, recto, honesto, íntegro, que nos distingamos con esa forma de ser. Entonces, es primeramente pura. La sabiduría que Dios da es pura, sin contaminación, sin sesgo, pero también es pacífica. Y cuando hablamos de ser pacífico, nos estamos refiriendo a que viene de ser un cristiano, tiene que ser quieto, sosegado, de paz. Entonces, que no sea pleitista, no sea mentiroso, que no le guste sembrar dificultades, sino que una persona pacífica. Y ahí es que cuando otra persona nos puede a nosotros provocar a enojo, cuidado. Cuidado. El Señor, en su santa palabra, nos da permiso a que nos enojemos, porque también el malestar, el enojo por las circunstancias en que vivimos es natural en el ser humano. Pero cuidado, airaos, dice la palabra del Señor, pero no pequéis. O sea, tiene límite el enojo, tiene límite el malestar. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra forma de ser. Dios, con el poder del Espíritu Santo, puede transformarnos. Ese carácter. Hoy, en el marco de la pandemia, el encierro está trastornando muchas características en nuestro carácter. Pero si en nuestra casa alabamos y glorificamos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener esa paz, vamos a tener esa tranquilidad, esa confianza, porque nosotros sabemos que todo lo que está sucediendo, quien tiene control es nuestro Señor Jesucristo. Nada se le sale de las manos a Él. Él sabe cómo lleva esta situación. Nos corresponde a nosotros ser pacíficos, pacientes, confiados, que Él nos protege. Pero también esa sabiduría, hermanos y hermanas, además de ser pacífica, es amable. ¿Y qué es lo que nos dice Colosenses 4, 5, 6? Cuando habla de ser amables. Allí busquemos en nuestras Biblias, en Colosenses, ¿qué es ser
amables. Vemos ahí en Colosenses 4, 5, 6. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué hermosa la palabra del Señor cuando nos exhorta. Cuando dice, andad sabiamente para con los de afuera, significa con las personas que no comparten nuestra fe. Ese mundo que está buscando respuestas a sus problemas en otras situaciones, en otros medios, en la medicina incluso. Pero sabemos de que el que tiene la respuesta a todos nuestros problemas es nuestro Señor Jesucristo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Pidámosle al Señor que nos sature con el poder de su gracia, con el poder de su Espíritu Santo. Y no vamos a tener problemas. Sazonada con sal, hermosa. Todos debemos de pedirle al Señor que nos llene de su gracia. Una persona que está saturada con la gracia de nuestro Señor Jesucristo es agradable, es sonriente, es alegre, es gozosa. A todo le encuentra solución. Apacigua, tranquiliza, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Las personas, los hermanos y hermanas sabias, tienen exactamente la palabra para cuando hay ira, para cuando hay enojo, para cuando hay discordia. Esa gracia solamente viene de nuestro Señor Jesucristo. Y la necesitamos, porque a través de la gracia nos constituimos en ríos de agua viva que lleva la palabra del Señor y se van convirtiendo otros a través de nuestro testimonio, de nuestra paciencia, de nuestra sabiduría. Pero también esa, además de amable, es benigna. Esa sabiduría que viene de lo alto es benigna, hermanas y hermanos. Y la benignidad en la Biblia se refiere a un comportamiento ejemplar en todos los cristianos, transmitiendo gracia, ternura, compasión, pero también abriéndonos, permitiendo que el Espíritu Santo nos moldee y que cada día nosotros vayamos siendo mejores cristianos, pero sobre todo cumplir su palabra. Veamos ahí en Proverbios 2:6 lo que nos dice respecto a la benignidad. Proverbios 2:6. Gloria al Señor. Ya vamos a encontrar Proverbios 2:6. Aquí está y dice la palabra del Señor. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Todo conocimiento, toda inteligencia
no es por nuestras capacidades, no. Viene de Dios y Él la da conforme a su voluntad. Lo que tenemos nosotros que hacer es ponerla al servicio de los demás. Este conocimiento y esa sabiduría es lo que nos debe de distinguir. Y de su boca, un día de estos, recordaba al hermano Serrano, el esposo de la hermana Elvita de Serrano, de Janet, de Billy, y que recordándolo, qué hermano más sabio. Pero recuerdo que él era una persona que tenía mucho conocimiento, entendimiento, y explicaba de una forma especial la palabra del Señor. Allí veía yo que él reunía el conocimiento bíblico, pero también la sabiduría para ponerlo en práctica. Pero además de benigna, también esta sabiduría que viene de lo alto es llena de misericordia. Y cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de favores que no merecemos, de favores que vienen de Dios. Y a los hijos de Dios solo nos resta agradecerle al Señor por tanta misericordia. Y hoy en día una de esas misericordias es tener vida y amanecer uno y ver que nuevas son cada mañana sus misericordias. El poder respirar, el poder levantarse y decirle gracias, Señor, por esa protección, por ese cuidado que tienes de nosotros, por esa palabra que se cumple cuando dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. A nadie nos ha hecho falta esa comida. Y es también, hermanos y hermanas, de aprovechar este confinamiento para poder alabar y glorificar en familia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son de las bendiciones, porque en la crisis, el buen cristiano, la buena cristiana, encuentra ese conocimiento y esa sabiduría para dar gracias a Dios. Los afanes de la vida no nos permitían compartir, estar con nuestra familia. Cada quien para su trabajo, almorzando, cenando, desayunando en horas diferentes. Hoy, esa relación que sea en paz, que sea misericordiosa, pero sobre todo que sea para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Y veamos que es en el marco de la sabiduría, la misericordia. Allí en Hebreos 4:16 podemos encontrarlo. En Hebreos 4:16. Gloria al Señor. Y bueno, y ahí ustedes pueden meditarlo y buscarlo en sus Biblias por cuestiones del tiempo. Pero también la misericordia es favores
que no merecemos, la vida misma. Y dice también la sabiduría, da buenos frutos del Espíritu. Da buenos frutos. Una persona sabia da buenos frutos. Tiene el consejo a tiempo. Derrama bendición. Derrama amor para los demás. Siempre tiene una palabra de aliento, de consejo. Y también, ¿cuáles son los frutos que son observables y practicados en ellos? El amor. Y cuando hablamos de amor, estamos hablando de amar al enemigo. Porque amarnos entre los de la fe, pues es fácil. Pero la persona que nos quiere hacer daño o nos hace daño, amarla. Pero Dios lo toma muy en cuenta. Otro fruto del Espíritu es gozo. Por todo estemos gozosos. En las pruebas, en las luchas. Y así dice el coro. En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Paz. ¿Cuánta paz necesitamos? ¿Cuánta paz necesita cada familia? Hoy las estadísticas dicen que es cuando más se ha promovido y se está desencadenando violencia en la familia. Y el único que puede detener esto es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de familia, estamos hablando de la convivencia entre las personas que se suponen nos queremos más. Y las víctimas, los niños, las niñas, los adultos mayores, personas con discapacidad y la mujer. Hermanos, si hay brotes de violencia en el hogar, por favor, pidámosle al Señor que nos llene de paz, que nos llene de tranquilidad, de confianza, porque solamente Él puede darnos esa seguridad en paz, benignidad, bondad. Compartamos las bendiciones que Dios nos da con aquel necesitado. Miren, hermanos, si ustedes van por la calle y ven a un señor con su carretón que a lo mejor no ha vendido nada, compartan con las personas que necesitan. Con ellos hay que compartir la bendición que nos da a nosotros el Señor. Porque no se gana ningún mérito con Dios cuando usted comparte con gente que no necesita. Y cuando hablamos de compartir, no necesariamente tienen que ser cosas materiales. Hay gente que necesita comprensión. Hay gente que necesita respeto. Hay gente que necesita un buen saludo, una sonrisa, un estímulo. Bondad, no la olvidemos. Mansedumbre, templanza. Hermanos y hermanas, esta es una época y un periodo que solamente Dios tiene el control. Ni el ejército más poderoso del mundo, ni las economías más fuertes pueden
con este virus. Solamente el poder de Dios. Entender, comprender eso es a través de la sabiduría que Dios nos da, de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su amor grande para su pueblo. Pidámosle al Señor sabiduría de lo alto, para que nos lleguen todos los beneficios que es ser sabia y sabio. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Pidámosle al Señor protección, bendición. Y primero Dios, volvamos a estar juntos para alabar y glorificar su santo nombre. Y si ese día aún no llega, aprovechemos esta forma de comunicarnos para mantenernos muy gozosos en el Señor. Que el Señor les bendiga. Y Él te ayudará, una vida de luz por ti brillará. Camino a Jericó, los puede viajar, no menos ni más que Cristo y tú. Tus cargas allí promete llevar. El ciego se sentó, implorando favor por su enfermedad. Cristo lo encontró, su vista le dio, su noche cambió por gran claridad. Camino a Jericó, los puede viajar. Y tú, tus cargas allí promete llevar. Cuidados no hay si Cristo está. Este mensaje fiel hoy lo traigo a ti. Aunque perdido estés, te puedes salvar. Ven, amigo, hoy a su santo altar, una bella mansión irás a gozar. Camino a Jericó.